Aquí hablamos de rock. Hola amigos, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Fanáticos del rock, bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Hoy vamos a platicar de un disco emblemático que mucha gente lo conoce, un disco clásico de heavy metal. Hoy es un programa para que lo disfrutes, para que te quedes con nosotros. Hoy, con motivo del 40 aniversario de Number of the Beast, que aquí te lo pongo, bueno, ya lo puso aquí en nuestra producción. Hoy vamos a platicar todo lo que pasó de Number of the Beast. Y bueno, rápidamente, de volada, presento al panel que hoy tenemos, puro fanático de Iron Maiden, fanático de la verdad, de cepa. En primer término, presento a mi amigo Raúl Ulloa. Bienvenido, Raúl. Buenas noches a todo el panel, un placer como siempre estar pues departiendo aquí, sobre todo de las bandas que más nos gustan, y bueno, pues, y un álbum emblemático, de verdad que es un placer, un fuerte abrazo para todos y arrancamos. Bueno, en segundo término tengo a Gabriel Cuautle, desde los Estados Unidos. Gabriel, bienvenido. ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal todos? Gracias otra vez por la invitación. Tú sabes, este disco, lo importante que es para mí, es mi disco favorito ya. Bueno, ya hablaré de eso en un momento, pero gracias. La verdad sí estaba con ganas de participar en este programa y bueno, compartir aquí con los compañeros. Sí, se te hizo y es un placer Bueno, tenerte aquí, ¿no? gracias. Bueno, y hoy tenemos un debut, tenemos al buen amigo Roberto García, gran fan de Iron Maiden, especialista en memorabilia. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, Roberto García, vivo acá en la Ciudad de México. Y bueno, este disco, más que importante, fue la primera canción que escuché de Iron Maiden por allá de 1983, así que bueno, no sé si es mi disco favorito por estar entre mis discos favoritos y bueno, un gusto compartir con ustedes. Perfecto. Bueno, Raúl, pues este disco sin duda alguna marcó a toda una generación de fans del rock, pues de metaleros, de headbangers, lo que tú gustes y mandes decirles. Pero yo creo que fundamentalmente en este disco de Number of the Beast, fácilmente podemos decir que muchos eligieron el camino, ¿no? Como las famosas series de Star Wars, dijeron, el camino así es. Y fue un gran inicio en el rock para muchos. Yo creo que probablemente es el álbum más popular de Iron Maiden. No sé si sea el mejor, pero porque el gusto es subjetivo, pero lo que yo sí puedo decir es que este disco de Number of the Beast incluso ha llegado a la cultura popular. Alguien que no sea fanático del heavy metal fácilmente identifica a Number of the Beast. Y Raúl, te cedo la palabra para que nos comentes. Muchas gracias, Armando. Pues sí, lo has dicho perfectamente bien. Evidentemente, todas las grandes bandas tienen un disco referente, un disco medular, y sobre todo, pues que se vuelve icónico, ¿no? Y mucho tiene que ver con la calidad de los álbumes. Y bueno, es muy importante mencionar eso, ¿no? Independientemente de que pueda ser tu favorito, ¿no? Y que te gusten otros más del grupo, siempre hay un disco que es la bandera de una banda, y sin duda Number of the Beast de Iron Maiden es el álbum que los catapultó por muchos motivos. En mi historia personal, pues sí, fue precisamente el primer disco que escuché de ellos. Escuché The Prisoner en la radio. No recuerdo exactamente si fue en WFM, pero pues estaba yo, recién había descubierto también el Pyromania de Def Leppard. No escuché el Number of the Beast en el 82. Tengo que confesar que fue a principios del 83 cuando estando pues, sintonizando el radio y de repente escuché esos acordes y quedé totalmente atrapado, ¿no? Sobre todo pues con la batería de Clive Burke, en paz descanse. Y bueno, pues algo que es muy importante de este álbum, porque tiene muchas aristas, tiene mucha riqueza de donde echar mano para poder platicar,
pero evidentemente es un disco de transición, ¿no? Estamos hablando de un punto de inflexión, no solo para el grupo, sino también para la escena del metal, porque precisamente la New Wave o British Heavy Metal que ya estaba haciendo ruido, pues de alguna manera se mantenía en el anonimato, ¿no? Seguía siendo un movimiento underground con muchas bandas, con mucha riqueza musical, pero poca proyección, y pues Iron Maiden logró destapar eso para llevarlo a estratos, ¿no? No solo en listas de popularidad, sino con un séquito de fans a nivel mundial que se empezó a acumular de una manera tan pronta que es verdaderamente admirable. Y bueno, quiero yo puntualizar en algo que me parece de los puntos más importantes en esta transición de Maiden, y que es precisamente la llegada de Bruce Dickinson, ¿no? Y bueno, pues también el epitafio de la obra de Clive Burr como músico que aporta en el álbum. Y bueno, pues lo de Bruce Dickinson es interesante porque si bien pues era un cantante que ya estaba haciendo sus pininos en la escena londinense y en otras ciudades de Inglaterra con la banda Samson, que además tenían una reputación de ser una banda muy teatral, no solo por Dickinson como frontman, ¿no? Sino el mismo Paul Samson se encargó de reclutar a Barry Thunderstick, que era un baterista que salía con máscara, que salía haciendo un performance muy particular, entonces llamaban la atención, y fue precisamente como pues Steve Harris, Murray y el mismo Adrian Smith también, en algunos conciertos de Samson se dieron cuenta de la valía de Dickinson, ¿no? Quiero puntualizar particularmente en 3, porque esto se menciona en muchos escritos y entrevistas y documentos de la banda. Por ejemplo, en el Rainbow famoso londinense, abriéndole Samson a Journey, ahí fue pues la primera vez que lo captaron en vivo y se dieron cuenta del potencial que tenía como cantante. Y bueno, posteriormente hubo un par de conciertos en el Lyceum abriéndole a Girls' School, y otro con Uriah Heep, que era también una de las bandas consentidas de Harris. Y bueno, pues en el Marquis de Londres también, ahí como banda principal Samson, tenían de abridor a Jerry Floyd, pues también fue otro momento que capturó la atención de ellos, ¿no? Y pues precisamente ahí empezó el estira y afloja para que terminara la historia en que Bruce renunciara a Samson y fuera parte de Iron Maiden. Y Paul Dayano, pues no podemos negar su gran aporte como un músico que casó perfectamente en los 2 primeros álbumes, con esa energía rabiosa y con esa actitud en cierta forma ponqueta, aunque Steve Harris detestaba el movimiento, pero de alguna manera hubo ese híbrido ahí. Y bueno, termina la historia de Paul Dayano para empezar una demasiado trascendente y sumamente disfrutable con Bruce Dickinson, ¿no? Y bueno, pues cedo la palabra a mis compañeros para que platiquemos tanto tema, ¿no? Perfecto. Gabriel, pues el tercer disco siempre es un momento decisivo para una banda. Y en el caso de Iron Maiden, yo creo que fue un momento crucial porque ya tenían 2 grandes discos, el debut y el famosísimo Killers, y tenían un vocalista como Paul Di'Anno que pues ya estaba bastante pues cimentado en el gusto rockero del público, hasta de la misma banda, pero pues obviamente Harris no estaba muy de acuerdo con pues la manera de conducirse de Paul Di'Anno. Bueno, en retrospectiva de esos días hay gente como Dennis Stratton, que fue guitarrista de Iron Maiden, que él menciona en un libro que si Iron Maiden no hubiera tenido a un cantante como Bruce Dickinson, jamás hubieran obtenido el éxito mundial que con el tiempo lograron. A lo que voy es, este disco la verdad es que es un gran debut de Bruce Dickinson, sobre todo tiene los tamaños para ocupar la posición de cantante y después convertirse en un gran frontman, no solo de Iron Maiden, sino del rock en general. Y bueno, hay que recordar que al principio había un cierto sector de fans de Iron Maiden que no aceptaban plenamente a Bruce Dickinson, seguían pidiendo a Paul Di'Anno, pero pues yo creo que Bruce Dickinson nos dejó con la boca cerrada e incluso con el tiempo se volvió ídolo de muchos, me incluyo, y pues es un cantante de mucha presencia, de una gran dicción, es un gran compositor. Y bueno, ¿tú qué nos puedes comentar después de todo este rollote que me aventé? No, es muy interesante. De hecho,
curioso, pero mencionaste algunas cosas que incluso Bruce Dickinson en su libro narra cuando describe cuando entró a la banda y todo esto, en el libro de, bueno, en español, ¿qué sería? Lo que este botón puede hacer, creo que es el nombre que le dio el título de su libro. Y menciona exactamente lo que dijiste, que él dice que el tercer disco, en la mayoría de las bandas, al menos me imagino que yo creo que en aquella época, le dice en el libro que es el principio, el final del principio y el principio del fin. Así con esas palabras lo dice. Y en el caso de Iron Maiden, pues sí, efectivamente era el inicio, era el final del principio, pero era un nuevo inicio, ¿no? Ahora con Bruce Dickinson. Eh, a mí en lo particular, y bueno, esto lo hemos practicado antes, los discos con Paul Di'Anno me gustan mucho. Yo, pues, me considero hasta cierto punto un poco de vieja escuela de Iron Maiden, que me gusta principalmente los primeros discos, pero definitivamente cuando entró Dickinson, eh, bueno, la banda tomó otro aire, ¿no? Y antes de platicar en sí del disco de The Number of the Beast, también en ese mismo disco Bruce Dickinson menciona que efectivamente los fans de Paul Di'Anno, muchos, no lo querían, no les gustó el cambio de vocalista, incluso no les gustaba cómo cantaba él. Creo que por ahí también vino que algún fan mandó una carta al manager, a Rod Smallwood, y le puso que este cantante nuevo tenía la voz de una sirena de avión, ¿no? Y por eso creo que hasta se le quedó el apodo, que sea algo así como Air, Air Right Siren, algo así, no, perdón por la mala pronunciación, pero era porque muchos cantantes, perdón, muchos fans no les gustó el estilo operístico tan alto de Paul Di'Anno y la forma en que interpretaba, perdón, de Bruce Dickinson y la forma en que interpretaba las canciones de Di'Anno. Pero bueno, finalmente él se quedó en la banda. También curiosamente, él quería entrar a la banda. Él también menciona que había visto Maiden y le gustaba, y también menciona que le gustaba cómo interpretaban y la canción de Phantom of the Opera, que es el primer disco, ¿no? Entonces ya había una historia ahí de Maiden, Samson, Dickinson, ¿no? Ya se conocían y por eso se estaban ahí como que entre ellos ahí se estaban acortejando, ¿no? Maiden y Dickinson y Di'Anno, ¿no? Pero bueno, entra al grupo, audiciona, lo contratan, digo, ya lo habían echado el ojo, ya lo querían, y realmente el cambio que le da a Maiden es increíble, o sea, algo que también, por ejemplo, menciona en su libro es, como tú decías, la forma en la que el productor Martin Birch lo presiona para que en el disco dé lo mejor de sí. Entonces, digo, de por sí ya era un cantante bueno, pero decía él mismo en su libro que pues tenía una cierta actitud arrogante, y ya con Martin Birch, perdón, lo hace que salga o que saque todo lo que tiene, ¿no? Y que dé lo mejor de sí. Que lo mismo había hecho precisamente con Ronnie James Dio en el Heaven and Hell, ¿no? Creo que también con él había tenido ahí esa situación de que lo había forzado a hacer lo mejor que podía. Y bueno, ya hablando del disco en sí y hablando de mi experiencia con el disco, yo ya había escuchado anteriormente el primer disco, el Iron Maiden. El Killers, por alguna razón no lo había escuchado. Aparte, digo, las fechas y todo esto, pues no lo tengo así tan claro porque ya son tantos años, ¿no? Pero sí recuerdo que ya había escuchado algo de Maiden, entonces ya conocía algo de la banda, ¿no? Pero ya cuando, digamos, acabo de, pues, descubrir, digamos, lo que es Maiden, y de enamorarme de la banda, porque a fin de cuentas yo creo que es lo que fue y lo que es todavía, ¿no? Mi banda favorita. Fue cuando sale el disco de Number of the Beast, pero bueno, Raúl comentaba que lo primero que escuchó fue The Prisoner. Yo en mi caso, lo primero que escuché del The Number of the Beast fue la canción The Number of the Beast. Y esto fue en un programa de televisión, que de hecho yo alguna vez me había referido en otro programa, en otro video que hicimos, que era un programa que pasaban todos los viernes en el canal 13 de México y se llamaba Viernes. Y en ese programa estrenaron el video de The Number of the Beast. Y yo recuerdo ese día, fue el último video con el que cerraron el programa, ¿no? Pero el impacto que me causó el video
como dije, me acabo de enamorar de Maiden. Dije, esto es lo que yo quiero, ¿no? La forma en la que empieza, digo, ok, a lo mejor el principio del video, si se acuerdan, está un poco raro, pero ya cuando entra la banda con Dave Murray, Bruce Dickinson, las luces bajas, la vida así, mira, medio siniestra de Dickinson, pero la música y la voz, a mí a esas alturas de la vida, 12 años, fue lo que me acabó de enamorar de la banda y del heavy metal. Entonces, esa fue mi primera experiencia con ellos. Yo sí lo escuché en el 82, pero muy al final, porque incluso recuerdo perfectamente, cumplí 13 años en diciembre del 82 y directito a la tienda a comprar el disco, ¿no? Y que incluso, bueno, era una primera edición mexicana, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo escuchando el disco de principio a fin, fue algo hipnotizante. Sí voy a ser sincero, en aquel entonces había un par de canciones que a lo mejor no me gustaban tanto, y yo creo que todo el mundo sabe cuáles son, sí, Invaders y Gangland, eran las que no me habían llenado tanto el oído, digamos, pero de ahí en fuera, sobre todo el lado B, era, como dijera, te hipnotizaba, te envolvía, no te hacía que te separaras ni un segundo de la silla, ¿no? Y aparte era ponerlo y ponerlo y ponerlo. Ese disco, yo creo que lo abusé, no sé cuántas veces lo habré escuchado, pero bueno. Pero bueno, volviendo a mi experiencia con Maiden, ese disco es mágico, hasta la fecha es mágico, ahí pueden ver atrás, ahí le hice su tributo por los 40 años. Es un disco que no me canso de escucharlo, incluso con el tiempo le he ido agarrando más cariño, y voy a decir por qué. Esas dos canciones a las que me refería, Gangland e Invaders, con el tiempo me han ido gustando más y más y más, y lo que alguna vez pensé que eran canciones de relleno, digo, no, esas canciones encajan perfectamente en el disco, ¿no? Sí, hay debate de que no, incluso ellos mismos lo dicen, por ejemplo, Total Eclipse, creen que a lo mejor hubiera sido una mejor parte del disco, lo hubiera hecho aún mejor de lo que ya fue, y pues sí, Total Eclipse es una gran canción, no tengo la menor duda, pero yo creo como lo sacaron, al menos en todo el mundo, excepto Japón, que se viene Total Eclipse, yo creo que era la combinación perfecta, en mi opinión, ¿no? Y bueno, no me voy a ir canción por canción porque me puedo aquí tardar mucho, pero yo insisto, para mí no hay una canción de relleno, eh, todas me gustan. Sí, el lado B yo creo que es el lado más fuerte, en mi opinión, porque pues tiene los tres clásicos, ¿no? The Number of the Beast, Run to the Hills y obviamente Hallowed Be Thy Name, que Hallowed Be Thy Name yo la pongo entre mis tres canciones favoritas de todos los tiempos, de todos los géneros combinados. A mí me encanta esa canción. Y bueno, el lado A, curiosamente, no es tan fuerte en mi opinión como el lado B, pero de todos modos, o sea, tiene unas canciones que, pues ya, eso es interesante. Yo creo que hoy en día, y bueno, esa es mi opinión, todas las canciones de ese disco ya se pueden considerar clásicas. O sea, ya no creo sinceramente que en ese disco haya deep cuts. Todos son canciones que todo mundo conoce. Que no todas las Oye, toquen en sus giras Gabriel, es un hecho. Yeah. pero aguántate tantito esa parte, Okay. para allá vamos. Bueno, déjame darle la bienvenida a Adelante, adelante. Roberto para que no se me duerma. Y oye Robert, ¿y cómo podemos explicar que estas ediciones mexicanas tan sencillas, que pues, tenían colores pues que eran medios pálidos, se volvieron discos como de culto que admirábamos de adolescentes y que hoy en día alcanzan pues precios bastante altos en comparación a como los conocimos, simplemente nada más porque dijera hecho en México o el disco es cultura? ¿Tú cómo explicas el éxito de esas ediciones mexicanas que hoy se cotizan tan alto para los melómanos? Es un fenómeno bastante curioso que este disco tan mágico siga generando ese fervor, esa pasión en nuevos fans del rock o en viejos fans del rock que buscan recuperar este tipo de vinilos. ¿Tú qué piensas? Pues no sé, es algo muy extraño, ¿no? A mí, para serte sincero, en la época no me encantaban las versiones mexicanas, ¿no? Y odiaba que vinieran los títulos en español, además de que no venían como venían los discos americanos, europeos, ¿no? Pero ciertamente los discos mexicanos tienen su importancia, hay mucha gente que los tiene en Europa sobre todo. No sabría cómo explicarlo, pero bueno,
a mí en lo personal, ahora, ya en esta época, me encanta que vengan los títulos en español. De hecho, me encanta la versión de Argentina que lo pone en español completamente, o la versión de España que lo pone en inglés y en español. Pero ciertamente son una maravilla las versiones de todos lados, ¿no? O sea, no te puedo decir cuál es la mejor o la peor. A lo mejor la mejor es la japonesa, porque además trae un póster por ahí. Pero hablando ya del disco, ciertamente para mí es un parteaguas en el grupo, la entrada de Dickinson. Yo también creo que si no hubiera entrado Dickinson, este grupo no sería lo que es. Además que, bueno, Paul Di'Anno tiene también sus éxitos, ¿no? Me gustan mucho los dos primeros discos, pero ninguno comparado con los siguientes 5, ¿no? Además, Blaze también tiene su fama, ¿no? Por ahí. Pero definitivamente Dickinson le dio otra dimensión. La canción de Number of the Beast, como tú comentabas, hay gente que no le gusta el heavy metal y ubica perfectamente la canción de Number of the Beast o la de Hallowed Be Thy Name, la ubican perfecto, ¿no? Hay mucha gente que me dice y me comenta de esas canciones en particular, ¿no? Como comentaba por ahí Raúl, yo no escuché tampoco The Number of the Beast en su año. Yo lo escuché hasta finales de 1983, cuando tenía 11 años. Iba en sexto de primaria y en esa época nuestra Miss de inglés nos ponía diferentes tipos de canciones. Entonces, en un descanso, unos cuates pusieron una canción que era The Number of the Beast. Desde que la empecé a oír, me llamó la atención, ¿no? Para serte sincero, me dio de repente un poquito de pánico porque se veía así medio satánica, pero bueno, nada que ver, ¿no? Pero a mi edad de 11 años se me hizo un poco satánica, pero no me la pude sacar de la cabeza. Inclusive le pregunté a mi compañero, oye, ¿quién canta esa canción? Y él me respondió, 666. Nunca encontré un grupo que se llamara 666, ¿no? Por más que lo busqué, no lo encontré. Hasta como un par de años después salió un compilado de varios grupos que se llamaba Héroes del Heavy Metal, que inclusive lo anunciaban en la tele. Y ahí la primera canción de ese disco era The Number of the Beast con Iron Maiden, ¿no? Y así como menciona Gabriel, momentos de la música con la voz de Bruce Dickinson, quedé completamente enamorado de este grupo, ¿no? Hasta la fecha, ya voy a cumplir 40 años de fan del grupo, ¿no? Y sigo comprando y comprando cosas, ¿no? Entonces, es un disco maravilloso, es un parteaguas, yo creo que es uno de los discos más icónicos del heavy metal. Quizá hay gente que le gustan cosas más pesadas, ¿no? Pero como death metal, esas cosas que a mí no me gustan, pero hablando de este tipo de heavy metal, creo que es icónico 100%, ¿no? Y volviendo a las versiones, bueno, lamentablemente no eran, yo tengo mi primera versión, que no recuerdo cuándo la compré, pero la acabo de sacar y está como si le hubiera metido al bote de basura, está en pésimas condiciones, no sé qué le pasó, de hecho estoy tratando de encontrar otra nueva, pero está muy mal, sobre todo el cartón es muy chafa, el disco está bien, pero el cartón se hizo como muégano, está horrible, no sé. Pues mira, no te preocupes, esta es una primera edición justamente de Iron Maiden. Obviamente no la conservé desde el principio, les voy a ser franco, hace como unos 15 días atrás la conseguí. Pero vean, es del año que salió, del 82 en México, está muy bien cuidada. Y pues los colores, o sea, se nota que la super cuidaron, no le pegó el sol, no se despintó, o sea, es increíble, ¿no? Y pues sabemos que no traía gran cosa la edición mexicana, porque, bueno, va a dar aquí un poquito el flash, pero, bueno, no da tanto, pero pues vean, pues era lo único que traía, la funda de plástico, pelón el disco, no traía más, ¿no? Y el centro venía igual. Así es, pero pues eso a nosotros nos llenaba profundamente, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita regreso contigo, Robert. Raúl, sí. Oye, se dice que este disco es muy cuidado, es el segundo disco que graba Iron Maiden con Martin Birch, el famoso productor de Deep Purple, Rainbow, Black Sabbath, y para muchos la alineación de ese disco es de las más queridas para los die-hard fans de Iron Maiden. Estamos hablando de Steve Harris en el bajo, de Adrian Smith en la guitarra, de Dave Murray en la otra guitarra, de Clive Burr en la batería, inolvidable,
y obviamente el debut de Dickinson. ¿Tú qué piensas de todo ese ambiente, de todo esa aura que rodeó la grabación del disco, las sesiones con Martin Birch? Pues mira, evidentemente, pues fue una súper experiencia, ¿no? De entrada, Martin Birch tenía fama de ser un tipo sumamente obsesivo, pero además un inquisidor, ¿no? En cuanto a las ideas y todo, pero siempre tuvo mucha química con las bandas que grabó, ¿no? Porque a la vez que él hacía las propuestas y imponía a veces su manera de trabajar, realmente los músicos se daban cuenta que era un tipo experimentado y que al final daba resultado. Entonces, además se sabe por ahí que era un tipo bastante, pues ácido, ¿no? Entonces agarraba de repente buen trip con todo mundo y en ese humor negro empezaron a tener mucha química y eso se nota, ¿no? Digamos que en la grabación también fue un experimento importante porque evidentemente la llegada de Bruce marcaba algo nuevo, pero también ya empezaba a haber cierta, pues no sé, como cierto margen en cuanto a los límites que tenía Clay Burr para algunas cuestiones, sobre todo al momento de salir a la carretera y empezar las giras en vivo. Entonces había una serie de emociones ahí encontradas que todo eso, pues evidentemente se va viendo reflejado al momento de grabar, ¿no? No nada más al momento de componer. Entonces, pues debió de haber sido una situación muy interesante, ¿no? El haber estado ahí en el estudio y tratando todos estos temas tan medulares, y pues evidentemente el sonido iba a ser muy diferente. Retomando un poco lo que platicaban hace ratito tanto Gabriel como Oscar con el tema de Dickinson, yo, en mi opinión, el cambio es difícil, no tanto por la calidad a veces de un instrumentista o en este caso de la voz de un cantante, sino es el apego que le tienes al personaje anterior, y entonces lo primero que hacen los fans de Hueso Colorado es un rechazo, ¿no? Sin embargo, era imposible resistirse a esos rangos vocales de Bruce Dickinson, que evidentemente sabemos que eran mucho más amplios que con Paul Dayano. Era un tipo con una tesitura muy diferente, y además ver su desenvolvimiento escénico pues era espectacular. Entonces yo creo que nada más fue esa transición en cuanto la gente se comenzó a habituar a Dickinson, y evidentemente escuchando el disco y después viéndolo en vivo se dieron cuenta del nivel de cantante que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, sí creo yo que fue un disco parteaguas, y sobre todo fue un punto de inflexión muy importante desde la grabación como lo que vendría después a tema de pues la rápida popularidad del disco. Empezó a escalar las listas de una manera impresionante, y sobre todo estas giras que comenzaron a hacer con grupos ya reconocidos, de verdad los catapultaron a nivel mundial. Si bien empiezan en Inglaterra, pues dan el salto para hacer varias fechas europeas. Sobre todo destaca mucho, ¿no?, que fueron soporte de la gira de Judas Priest con el Screaming for Vengeance, algo que es pues trascendente, ¿no? Porque además estamos hablando pues de que empieza también esa rivalidad con un Judas Priest que ya llevaba trecho recorrido, pero esta popularidad en calidad y en cuanto a fanatismo que tuvo Maiden, pues empezó a hacer ese pico con ellos mismos, ¿no? Adicionalmente, de esas fechas europeas con Judas Priest, se embarcan también con Scorpions para apoyar el Blackout en otras fechas, y hay una gira muy importante que hay que destacar también, que es la gira que hacen con Rainbow. Precisamente Rainbow acaba de editar el Straight Between Your Eyes, y estas fechas son en Estados Unidos. Entonces ahí Maiden se abre mucho más brecha en la Unión Americana, y es en Estados Unidos y en Canadá donde hacen una extensa gira para después terminar en Japón como una ciudad que ya visitaban con un séquito de fans impresionante. Entonces, yo creo que para unos músicos tan jóvenes como ellos, esta proyección fue demasiado pronta, demasiado rápida. Qué bueno que así fue, pero sí tuvieron que manejar las cosas con una madurez, pues muy adquirida, ¿no? Pronta. Obviamente Clive Burr no aguanta el trecho de las giras, la intensidad, y pues de repente él mismo se hace a un lado y confiesa que ya no está apto para estar con ese trajín, y bueno, pues ya la historia con Nico McBrain es diferente. Yo en ese sentido, y quiero concluir con esto,
por ejemplo, hablando de los bateristas, ¿no? Siempre tendemos a elegir quién nos gusta más o los motivos. Yo evidentemente veo a Nico McBrain, un músico mucho más avesado, es un baterista con un acervo mucho más proveniente del jazz, es un tipo con una técnica también mucho más fina, y eso lo ha demostrado al paso de los años, ¿no? Y además que lo hace con un aporte bastante elegante, ¿no? Porque no es un tipo que atasque o simplemente por tener otras características abrume las canciones. Al contrario, Nico es un baterista muy rico y sabe en qué momento hacer las cosas. Sin embargo, por el momento en que escuché a Clive, por la rudeza, la intensidad, la energía y las ideas que metió en los 3 primeros álbumes, me encanta, ¿no? O sea, yo podría decirte si hay que escoger, a mí me gusta más Clive Burr, aunque reconozco que es mejor baterista Nico, pero bueno, es lo mismo que sucede con Dickinson y con Paul Dayano, ¿no? Cada uno va a tener sus propios adeptos, y bueno, pues evidentemente es un disco importantísimo. Decía Gabriel que pues él inmediatamente se fue a buscar el álbum. Yo creo que todos hicimos lo mismo. Yo después de quedar atrapado con The Prisoner y después escuchar The Number of the Beast, por supuesto, que empezaba a sonar en varios programas de radio, pues corrí con la necedad y con el domingo en la mano para hacerme del álbum, y justo había un tianguis cerca de casa. Yo vivía en la Colonia del Valle y había un tianguis en el Hotel de México, muy conocido, se ponía todos los sábados, y había un puesto en particular que traía discos, la mayoría nacionales, otros importados, y pues ahí fui, y hasta que el dueño del puesto me consiguió el álbum, lo conseguí también en edición nacional, y bueno, pues fue atesorarlo, porque para mí, en mi historia melómana, y sobre todo hablando de rock, adentrarme con Iron Maiden fue un momentazo de vida, ¿no? Y pues evidentemente sigue siendo, hablando de metal, mi banda favorita. Entonces, pues bueno, mucho tenemos que platicar sobre este tema, ¿no? Qué buen comentario, Raúl. Pues mira, hay que decirlo, muchos pensamos que Clive Burr tenía un punch único. Reconocemos la grandeza de Nico como baterista y todos los grandes, pues las grandes canciones que ha tocado con Iron Maiden. Es la técnica diferente de Nico, porque pues, él ya tenía más bagaje más bagaje musical, por decirlo de alguna forma. Incluso tocó con Pat Travers, un guitarrista ya de mucho tiempo, ¿no? Ya en la escena rockera. Y aparte Nico pertenecía a Trust, que era una banda francesa, eran amigos de Iron Maiden, y pues ahí es como se da la oportunidad de entrar. Bueno, ladraron los perros, pero no importa. Eso suele pasar. Están celebrando el 40 aniversario de esta joya. Sí, ladró tu perro Ozzy, ¿no, Raúl? Oh, sí, hombre, es que es metalero, ya sabes, es sí, Raúl tiene un perro que se llama Ozzy, pero bueno. Bueno, Gabriel, pues ahí te va esta frase. A ver. Sabía que me había unido a un gran grupo y también que podía hacer que fuera aún mejor. Bruce Dickinson de Iron Maiden. Aquí lo dice en esta entrevista. Okay. Muestro este libro que también se los recomiendo, que es de Editorial Blume, una editorial española bastante buena. Y pues obviamente Bruce Dickinson sonará soberbio y todo, pero él sabía lo que tenía en su persona, en su voz, en su potencia. Él se la creyó desde que llegó a Iron Maiden. Te cedo la palabra, Raúl. Perdón, Gabriel. No, sí, incluso también leyendo el libro, o sea, desde que audicionó, porque a fin de cuentas audicionó, o sea, le fueron a hablar con él después de una de las presentaciones de Samsung, creo que el festival Reading, no recuerdo el nombre. Y él cuando fue a audicionar, en el libro dice que él ya sabía que le iban a dar por sí que el puesto, ¿no? Y pero como también en el mismo libro menciona él, cuando escuchaba a Maiden con Paul Diano, decía, no, pues yo quiero estar en una banda así, y yo como dices tú, o como dices en esa frase, él ya sabía que los podía llevar a algo, pues, más alto de donde ya estaba, ¿no? Entonces sí, o sea, fue una relación ahí de que, como dije, estaban ya, como que se estaban coqueteando, ¿no? Maiden ya había visto a Dickinson quería entrar a Maiden realmente.
Entonces, pues sí, él viene y le da lo que Paul Di'Anno, con todo y que pues sí, me gustan mucho sus discos. Estoy convencido que Paul Di'Anno no hubiera llevado a Maiden a esos niveles. Y aparte, digo, todos sabemos también que Di'Anno ya traía sus problemas, de adicciones, cosas por el estilo, que bueno, eso también influyó. Y bueno, entonces sí, definitivamente Dickinson, pues fue yo no voy a decir que fue el único que contribuyó o que hizo que Maiden llegara a esas alturas, pero sí definitivamente contribuyó mucho, ¿no? Y aparte, eso lo vi hace no mucho, estaba viendo un video que salió de una colección de videos, DVDs que se llaman Classic Albums, y hay uno sobre The Number of the Beast, y dice Dickinson en ese que los planetas se alinearon, porque, bueno, él que entró a la banda, el momento que se vivía por el New Wave of British Heavy Metal, y entonces otras cosas que influyeron a que el disco fuera lo que llegó a ser. Y lo que sí es interesante es que en ese mismo video, y si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, está bueno. Ellos dicen, no se imaginaban cuando lo estaban grabando y cuando lo acabaron, hasta dónde iba a llegar. Sabían que habían hecho algo bueno, les gustó, pero no tenían idea de los alcances que iba a tener este disco. Y yo, bueno, a veces mi opinión, cuando hablo de Maiden, puede sonar como que soy un fan nada más y por eso hablo así, pero yo siento que este disco es trascendente, no nada más en el heavy metal, incluso en el rock, en general. Por ejemplo, lo que decían, hay gente que efectivamente no les gusta heavy metal, pero conocen The Number of the Beast. Incluso un dato también chistoso, alguna vez en una estación de radio que se llama Radio Capital, no sé si aún exista, me acuerdo que mi hermano tenía un bocho, no tenía FM ni cassette, tenía AM y escuchábamos nada más eso cuando íbamos a la escuela. Entonces, de repente, un día en Radio Capital se nos hizo muy extraño, porque ya en ese momento ya estábamos clavadones en el rock, que ponen, y estoy hablando del 83, yo creo, 84, y de repente pasan The Number of the Beast, y así como que no te esperas en una estación de AM en México, Iron Maiden, ¿no? Y era The Number of the Beast. Digo, después de eso creo que siguió Cyndi Lauper y después de eso siguió, no sé. Entonces, o sea, realmente yo creo que sí alcanzaron a trascender más allá del heavy metal. Incluso el sencillo Run to the Hills salió antes que el disco y creo que llegó hasta los primeros 10 lugares en los charts de Inglaterra. Ya cuando salió el disco, ya también eso les ayudó que el Run to the Hills, el sencillo ya había llegado a los primeros lugares, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, realmente es un disco trascendente, no nada más para el heavy metal, y yo digo para el rock. Incluso cuando yo uso el término heavy metal, de repente me vienen a la mente bandas, como sé también Roberto, que a lo mejor son ya más de otro tipo de rock, bueno, heavy metal más extremo. Entonces, sí es heavy metal, pero yo quiero decir que Maiden es una banda que hizo un disco icónico dentro de la historia del rock, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir del disco? Realmente, pues sí, fue el que puso a Maiden en el cielo. Otro dato rápido, interesante también, bueno, es personal, casi. Cuando salió The Number of the Beast, como dije que lo fui a comprar, ese mismo día, y nada más para que se den una idea del año que vivíamos, está increíble, la verdad. Compré Scream for Vengeance y Blackout. Los tres estaban allí en la tienda gigante de Santa Mónica. Digo, qué bruto. O sea, realmente ahora me pongo a pensar y digo, hace 40 años comprabas esos discos, como ahora vas a comprar a lo mejor discos de otros artistas que ya ni conozco, ¿no? Pero bueno, no, era una época increíble y un disco que cayó justo en el momento adecuado o perfecto para muchos chavos que estábamos iniciándonos en el rock, ¿no? El rock pesado, como le decía yo. Es que Iron Maiden estaba obligado a hacer un gran disco en el 82 por todo el ambiente musical que había. Fíjense, estaba Judas Priest con el Screaming for Vengeance, Scorpions en su apogeo con Blackout. Teníamos a Ozzy Osbourne en el inicio de su carrera solista y teníamos al Black Sabbath de Dio, casi nada. Entonces, Robert, ¿tú qué piensas? ¿Tenía presión Iron Maiden? Pues
Posiblemente sí, pero comparado con las otras bandas que mencionas, pues eran relativamente nuevos, ¿no? Era su tercer disco. Scorpions ya llevaba mucho tiempo. Black Sabbath, a pesar de que iniciaba con Dio, ya tenía mucho tiempo en escena. Judas Priest ya tenía mucho tiempo. Entonces, a lo mejor sí tenían algo de presión, pero realmente eran nuevos. Más bien, yo creo que necesitaban comenzar a escribir su historia con letras de oro, ¿no? Y qué forma de hacerlo con The Number of the Beast, ¿no? Qué gran disco. No sé qué, para mí es mi grupo favorito, entonces realmente, como dice Gabriel, a lo mejor soy un fan nada más, pero es realmente mi grupo favorito y con esa canción, bueno, 40 años después lo sigo escuchando y lo sigo amando realmente, ¿no? O sea, no hay día que no escuche Maiden, no hay día que no trate de buscar algo para comprar, o sea, sigo sintiéndome como hace 40 años cuando los escuché, ¿no? O creo que hasta más, siento hasta más, y sobre todo cuando los veo, ¿no? Y bueno, sí fue un año de grandes discos y afortunadamente, bueno, pues nos tocó este disco, ¿no? Bueno, o sea, como bueno, yo lo escuché hasta después, ¿no? Pero qué grandes años, ¿no? Los 80s para la música en general y para el metal, ¿no? Lo que comentaba Raúl de que compró su disco en un mercado por el Hotel de México, bueno, me parece que todavía sigue existiendo ese mercado, no sé si es el mismo que dices, por ahí sigue existiendo. Y de Gabriel, que compró sus discos en Santa Mónica, bueno, pues vivíamos muy cerca, yo vivía en Atizapán, en la Salomé, Okay. entonces por ahí nos topamos quizás, ¿no? En algún lado. Dale, yo creo que sí. Oigan, muchachos, y bueno, este disco es tan mágico que no puede ser perfecto. Normalmente un disco que tú disfrutas no necesariamente tiene que ser trancazo musical tras trancazo musical, o sea, debe de haber pausas o hay temas que no cumplen la expectativa, pero que hacen ¿cómo les puedo yo decir? Un buen acoplado, una buena base, se integran muy bien. Por ejemplo, dos canciones, Invaders y Gangland. A muchos pues, no nos gusta, pero forma parte esencial del disco. ¿Ustedes qué piensan? Pues mira, es un buen tema porque justo ahorita que comentaba Gabriel, bueno, antes que nada, una disculpa, hace ratito le digo Óscar a Roberto y bueno, pues es el debut, nos estamos conociendo, una disculpa, No te Roberto. preocupes, no hay Y problema. fíjate que es un muy buen tema porque Gabriel menciona que para él el lado B es el consentido, ¿no? Espectacular, ¿no? Estamos hablando de un disco y estamos de acuerdo todos que todas las canciones son redondas y es un disco perfecto. Sin embargo, para mí es al revés, ¿no? Para mí el lado A es un disco, son canciones mucho más significativas para mí, precisamente por la manera en que me llegaron, ¿no? Y eso es muy válido. Cada quien tiene, acordémonos que la música no nada más es lo que interpretamos, sino las vivencias que tenemos, la época, el entorno. Y bueno, entrando a detalle en estos dos tracks que tú dices, por ejemplo, para mí Invaders es una apertura ráfaga. A mí me parece impresionante cómo abre un disco así que no te da respiro y que de repente seas o no conocedor de la banda, para cualquier persona es algo de llamar la atención. Y pues evidentemente la letra habla de una guerra nórdica, marítima, vikingos poderosos, sol, batalla, o sea, todo va de la mano, pero me parece que es una canción muy bien llevada, con mucha energía, y a mí me transmite eso, ¿no? El caso de Gangland, por ejemplo, yo desde un principio hubiera sido la canción que hubiera dejado fuera para meter Total Eclipse, que a mí me fascina Total Eclipse. Sin embargo, sabrán ustedes que recientemente Adrian Smith subió un video a YouTube en su cuarto de ensayo, en su casa, donde toca toda Gangland, porque es una rola que él compone, con las rítmicas, con el solo, que además el solo es un solo que cortaron en la grabación, o sea, Adrian Smith lo hizo más largo, al final se quedó solo un extracto, es un tema ahí muy extraño, muy bizarro de la grabación, obviamente será otra de las manos que metió ahí Martin Birch, pero bueno, si tú escuchas esta versión con Adrian Smith explicando, te vas a dar cuenta que es una gran canción también, Gangland, ¿no? Ahí yo todavía le tomé más cariño. Entonces, habrá gente que deje afuera unas, que meterá otras. Para algunos habrá canciones de relleno, para mí no. Este es un álbum que no tiene ninguna canción de relleno y me parece un álbum
perfecto en todos sentidos. Y bueno, nada más tomando un poquito más de tiempo y hablando del lado A, que es mi favorito, quiero opinar acerca de Children of the Damned, que pues, es una canción que tiene una atmósfera muy bonita, es una canción melódico-armónica muy bien lograda, me parece sensacional y bueno, pues basada en esta película de Village of the Damned y también de Children of the Damned, que es otra película que ambas se basan en un libro, no recuerdo el nombre del libro, de un escrito, pero bueno, pues es una tragicomedia de este niño que quiere irse a casa y en donde empiezan a pasar varias tribulaciones y pues va de la mano también. Me parece que la manera en que empieza, no quiero decir baladoso porque no es una balada, sino una canción muy melódica y cómo empieza a capturar energía es muy atrapadora, ¿no? Y bueno, pues The Prisoner, ¿qué les puedo decir? Es una de mis canciones favoritas de toda la discografía de Maiden. Ese inicio con la bataca de Clive Burr, la manera de la dinámica, todas las partes, cómo rítmicamente tienen ejercicios muy bien amarrados Steve Harris y él. Es una canción sensacional que pues tiene esa introducción de Patrick Waugham, ¿no? Que es el tipo del show el show de TV que tenía el mismo nombre de esta rola y pues que a Rod Smallwood le tocó negociar con él y fue una estira y afloja para que pudieran tener los derechos para poder grabar eso, ¿no? Y bueno, pues de 22 Acacia Avenue, para mí cierra ese lado A con otra gran canción, que pues es la saga de Charlotte de Harlot, obviamente, y pues por ahí se dice que Dave Murray, la escuchó en alguna ocasión con su buen amigo, que tocaba en Urchin, Adrian Smith, y pues desde esa época había un esbozo de esta canción de 22 Acacia Avenue. Harris también la escuchó con Urchin y le pidió a Adrian Smith pues que la cediera, que se pusiera a escribir sobre ese tema, y bueno, pues es una canción larga, es una canción con muchos picos y valles, y evidentemente pues también es una de las grandes rolas de Iron Maiden, ¿no? Entonces cierra un lado A extraordinario y pues el B se lo dejo a Roberto, a Gabriel, que lo puedan profundizar, porque de verdad que pues son temas, como bien dicen, todos ya son clásicos de la banda y bien pueden ser interpretados en vivo, y bueno, pues esperemos que así siga siendo, ¿no? Oye, pues, Gabriel, por ejemplo, sí, adelante. No, bueno, adelante, dale. No, yo nada más, aunque ya lo había dicho también en un principio, yo sí era, no eran mis favoritas, vaya, esas dos, Invaders y Gangland, pero con el tiempo, y me refiero a los últimos años, las he aprendido a apreciar. No quiere decir que no me gustaban, simplemente no eran de mis favoritas antes, porque yo sentía que no estaban a la altura del resto del disco. Pero no, o sea, ya a estas alturas de mi vida digo, pues, también son súper canciones. Y yo sí no creo que haya una canción de relleno en él, aunque, por ejemplo, aparentemente, por ejemplo, Invaders la grabaron así de que ya tenían que sacar el disco y órale, rápido hagan una canción, y fue la que sacaron, ¿no? Pero no, yo no tengo ningún problema con esas canciones, pero bueno, perdón, ibas a decir algo más. Perdón, yo estoy de acuerdo con Raúl y bueno, también con Gabriel. No tiene absolutamente ninguna canción de relleno, es un discazo de principio a fin. No sé si es mi favorito, porque los siguientes 4 también son, en mi parecer, geniales, pero creo que no tiene ninguna canción de relleno. Todas las canciones son fabulosas. A mí la que más me gusta es Hallowed Be Thy Name, pero las otras son hermosas también, me encantan, ¿no? O sea, es un gran disco. Es que probablemente sea el álbum más popular de Iron Maiden, más no el mejor. Ahí les dejo ese balón. Pues quién sabe, debatible. ¿No? Sí es debatible. Bueno, mira, yo... Adelante, Raúl. Si tenemos unos minutos, es un buen ejercicio, siempre es enriquecedor saber las preferencias de los demás. Curiosamente, para mí es un cuarto lugar, porque mi disco favorito de Maiden es Somewhere in Time, por muchos motivos. Digo, ahorita no quiero extenderme, pero son vivenciales y son de una vibra muy especial que tengo con ese disco. Power Slave me parece un álbum que podría ser ejemplo enciclopédico de lo que debe ser el heavy metal, ¿no? Y, por ejemplo, el debate viene precisamente con Number of the Beast y Peace of Mind, que para muchos Peace of Mind es como un bache después de la proyección de Number of the Beast. Sin embargo, si nos vamos canción por canción, en mi gusto particular,
y haciendo un análisis que lo he hecho exhaustivamente, me quedo también con Un pelo de rana con Peace of Mind. Es un disco que amo con todo el alma, ¿no? Entonces, de esa manera, Number of the Beast queda en cuarto lugar, pero vaya, son juegos que hacemos necios, zurdos, porque realmente no es necesario compararlos. Lo que hay que aplaudir es que es una discografía muy rica y muy vasta la Maiden, y eso es lo más importante, ¿no? Eso es oro molido, la verdad. Sí, sabemos que el gusto es subjetivo y cada persona tiene su propia elección. Ese Peace of Mind es exorcizado por algunos fans, pero yo diría que para tocar heavy no tienes que tocar tan rápido. Y ese es el primer disco donde ya empieza Bruce Dickinson a componer, porque en este Número de la Bestia no lo pudo hacer por cuestiones de litigio legal de derechos, que tenía claro, con su antigua banda. Aunque supuestamente sí tuvo aportación, pero no le pudieron dar crédito. No podía aparecer en los créditos. Pero sí tuvo algunas aportaciones supuestamente. Sí, es cierto. Así es. También Dave Murray no compone en este disco, y lo saben ustedes. No, justamente el track que compone él es Total Eclipse, que es el que queda fuera. Desconozco el motivo, probablemente Gabriel o Roberto lo sepan, pero Murray no tiene créditos aquí, y él sí tenía pues todas las facultades. Entonces es algo muy raro que valdría la pena en otro programa profundizar, ¿no?